Vamos entonces a entrarle a la parte editorial. Muy bien. Antes de entrarle, quiero decir, quería hablar un poco sobre estas personas que se molestaron o les dolió que yo dijera estas cuestiones sobre el papel en la economía durante la Edad Media o en aquellos siglos de la Iglesia Católica. Y pensaba referirlos a libros de Max Weber, pero ya mejor que sigan creyendo eso, si así les conviene. Muy bien. En este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 8 de mayo, día de la victoria sobre las fuerzas nazis. Y el título es ¿Nos animaremos a definirnos frente a la sucesión? Nos animaremos a definirnos ante la sucesión. Por supuesto, me refiero a la sucesión presidencial o a los comicios que se llevarán a cabo en el 2024. Muy bien. En la mañanera de hoy cumplí yo el compromiso del viernes de la semana pasada cuando dije, primero, que yo pensaba de aquellos 13 que se presentaron ahí en un acto desangelado, donde hablaron unos y se mencionó a otros, donde se llenó de sillas ahí un salón y aquello era un desastre porque es un salón así donde todo el sonido reverbera, rebota, porque no es un salón hecho para ese tipo de actos, pero seguramente ahí se los prestaron o ahí les cobraron muy barato rentárselos. El caso es que aquello fue un fracaso, pero ahí hubo 13 personajes. El viernes yo dije de esos 13 y que consideraba que 13 era un número exagerado para las condiciones de nuestro país, que valdría la pena acotar ese número y propuse que fueran 5 de los 13 o de algunos que se apuntaren. Es decir, no es exhaustiva esta lista. Y decía, ¿por qué? Manejar en México cuando no hay experiencia ni disposición a debatir verdaderamente, poner a 13 personas, pues imagínese usted la duración que iba a tener esa reunión o ese programa si les da de entrada a cada uno 3 minutos. Ya serían prácticamente 1 hora o 50 minutos, nada más de hablar 3 minutos cada uno. Luego imagínese una pregunta y otros, y ahora 2 minutos de otro, y así, pues iban a pasarse 5 o 6 horas y aquello iba a ser un aquelarre. Entonces, por eso pienso que un número como 5 sería adecuado. 3 me parecería poco y 7 me parecería ya mucho. Entonces dije 5 de esos 13. Por supuesto que esto no invalida el que de aquí a que decida Va por México, quienes estarían en esa competencia, pues pueden incorporarse 1 o 2 nombres y dije también, ya es ahora, porque se nos vino el tiempo encima, que Va por México y siempre me referí a Va por México, la alianza formada por 3 partidos. Yo no creo en esto de los grupúsculos que les vamos a decir a los partidos esto y los vamos a obligar a que hagan esto. No tienen fuerza ni para obligar a un chamaco, hombre, ni a sus hijos o un nieto, y van a andar obligando a los partidos. Eso es una falta de seriedad política de esa gente. Ahí se avientan choros, variadores, ese de un documento que ya nadie se acuerda de él, que nadie se quede atrás, 118 cuartillas que no sirven para nada, pero lo hicieron, lo presentaron y no se acuerda nadie de ese documento. Pero así piensan ellos que están haciendo política. Muy bien. Llegaron 13 personas ahí. Unos no llegaron, pero anunciaron que llegarían, pero están incluidos en ese grupo de 13. Y ahí les van los nombres. Enrique de la Madrid, José Ángel Gurría Treviño, Santiago Krill Miranda, Romero Hicks,
Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Macié Salinas de Gortari, Miguel Mancera, Silvano Aureoles, Lili Telles, Francisco García Cabeza de Vaca, ¿cómo se llama? Ildefonso Guajardo, Gustavo de Hoyos y Demetrio Sodi. Esos son los 13. Entonces yo dije el viernes, el lunes voy a dar a conocer mi quinteta. Es decir, yo tengo una idea de estos 13, conformar una quinteta. En el sentido, repito, que esto no es definitivo, va por México, esa es otra modesta opinión, nada más, no tiene por objeto imponerle a los partidos y que quién soy yo para hacerlo, sería un loco, digo, más de lo que estoy. Entonces, pienso que Alianza Va por México podría integrar una comisión, quizá de 5 integrantes también, para que fuera una cosa manejable, práctica, que se pusieran de acuerdo 5 personas experimentadas, maduras, sin aspiración alguna a ser precandidatos a la presidencia de la República. Es decir, que no utilizaran ese puesto para colarse ellos mismos en la lista. Entonces, que fuera una comisión de 5 o de 7, los que gusten, lo que quiera, pero que esta comisión determine una serie de factores para hacer una primera evaluación de estos 13, más los que 1 o 2 que se acumularan, no sé cuántos, y dejar a 5, dejar una quinteta de personajes que consideraran esta comisión, que reúnen los elementos mínimos necesarios para poder aspirar a ser el candidato a la presidencia de la República de la Alianza Va por México. Eso es lo que propongo, es una simple opinión. Ellos darían a conocer su selección de esos 5, de esa quinteta, con base a ciertos factores, 6, 8, 10 factores, ponderarían y dirían, este es así, este canta muy bien las rancheras, a este le gustan las canciones, aquellas viejas del rock and roll de los 60, etcétera, y dijeran, estos son los 5. Y que estos 5 estuvieran de acuerdo los 3 partidos de la Alianza Va por México. Y agrego otra vez hoy, porque lo dije en la mañanera, ¿qué va a pasar con los otros 8 o 10 o los que estén en exceso de 5? Yo dije, muy sencillo. Si los 3 partidos de la Alianza Va por México estuvieron de acuerdo en esos 5, pues por más que pataleen aquellos, esos 3 partidos decidieron estos 5 bonitos. Oiga, pero que yo tengo esto, yo soy muy popular en mi casa, me hablan de tú. Perfecto. Ahí tienes para ser candidato a la presidencia de la República la vía independiente. La ley reconoce las candidaturas independientes. Si te crees tan popular, pues busca la candidatura independiente. Y ahí estarían los que no hubiesen alcanzado formar parte de esta quinteta. Órale, ahí está. Otros, bueno, pues está bien, no me alcanza a mí para ser candidato a la presidencia. Bueno, busca ser senador en tu estado o busca ser diputado federal en tu distrito, pero nada de buscar un lugar en la lista nacional o en alguna de las listas de las circunscripciones de las 5. Si son tan populares esos, vayan y busquen a los ciudadanos y que les den su voto. O sea que si alguien se siente agredido porque no fue incluido en la quinteta y se siente muy popular, pues órale, ahí está la vía independiente y demuéstrales a estos manipuladores de los partidos que tú sí tienes con qué ser. Órale, ahí está la vía independiente. Otros, pues yo puedo ser senador, órale,
ve y busca la senaduría en tu partido. Si no tienes tu partido porque eres ciudadano, puro, impoluto, tienes la vía independiente también para buscar la candidatura al Senado de la República. Y así, pero nada de ser de lista o plurinominal. Muy bien. Entonces yo me comprometí, repito, a decir hoy por la mañana, y lo hice, mi quinteta. Aquí la repito. El orden en que los estoy dando no significa prioridad alguna. Simplemente son 5 nombres. 1. Enrique de la Madrid. 2. José Ángel Gurría Treviño. 3. Santiago Krill Miranda. 4. Claudia Ruiz Macié Salinas de Gortari. Y 5. Francisco García Cabeza de Vaca. Esos son los 5 de mi quinteta. Y hago una aclaración. En el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, platicando con Sergio Arturo Vela en el programa de Tona, él me dio a conocer algo que yo ignoraba, que Cabeza de Vaca tiene la doble nacionalidad. La doble nacionalidad no impide que una persona sea candidato a un puesto de elección popular, pero tiene que renunciar antes de que su partido lo registre o lo apoye oficialmente. De tal manera que en el caso de Cabeza de Vaca, de García Cabeza de Vaca, si él pretende entrar en este proceso, debería, si realmente tiene interés, debería renunciar por escrito a esa nacionalidad, que es la norteamericana en este caso. Segundo obstáculo de García Cabeza de Vaca. Tengo entendido que tiene abierta una denuncia por lavado de dinero en estos trucos que utiliza Morena, pero finalmente ahí está esa denuncia. No estoy juzgando yo en modo alguno cualquiera de estos dos elementos. La doble nacionalidad, si le interesa continuar, pues órale, renuncio a aquella nacionalidad. Y segundo, me defiendo, meto un amparo, alguna cosa para la parte de esa denuncia. Ahora bien, hay otro elemento que me ha sido informado, que Cabeza de Vaca reside hoy en Estados Unidos. Allá está viviendo porque teme que si viene a México lo van a embotellar y entonces, pues en esas condiciones, conociendo cómo se las gasta Morena en lo que se refiere al respeto por la ley, pues olvídense ustedes. Entonces, no sé ahí cómo operaría esto para el registro como precandidato, etcétera, etcétera. Pero yo cumplo en dejarlo y ahorita voy a decir por qué en el caso de los 5. Ahora, alguien me decía de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, y esto me lo comentó también Sergio Arturo Vela, está en un proceso de búsqueda y obtención del asilo político en los Estados Unidos. Automáticamente con eso, Ricardo está prácticamente cerrando la posibilidad de competir por la candidatura a la presidencia de la República. Por eso no lo tengo aquí en mi quinteta. No sé qué vaya a pasar en las semanas que vienen, por haber ajustes, bueno. Pero decía yo que esta quinteta es no exhaustiva ni definitiva. Pueden, cuando se forme esta comisión de la Alianza Va por México y que se abra esto, pues probablemente lleguen unos 450 o 520 voluntarios, pues simplemente a muchos les darían el avión, ¿verdad? Pero quedaría un grupo de 10, 12, 15 máximo, y esta comisión se abocaría a seleccionar, pienso yo, es mi modesta opinión, 5, porque más de 5 me parecería chacota y menos me parecería que no estaría representada la diversidad que se requiere o que se exige en estos momentos. Ahora bien, ¿por qué mis 5? Enrique de la Madrid Hurtado es una persona que tiene experiencia en el sector público y en el sector privado. Es un hombre versado
en la situación geopolítica, es un hombre que conoce, ha estudiado la parte financiera, la parte económica, la parte jurídica, no solo de México frente al mundo, sino también es un hombre con un conocimiento profundo de la situación que priva en el mundo, en lo económico, lo financiero, lo político, la lucha contra el crimen, etcétera. Además, desde el punto de vista académico, tiene una sólida formación, Enrique. Él dirige o es encargado de un centro para el desarrollo de las ciudades del TEC de Monterrey, que es uno de los grandes problemas que tenemos en México, el futuro de nuestras ciudades, en cuestiones de movilidad, de protección del medio ambiente, de abasto de agua, en calidad y cantidad, etcétera, etcétera. Entonces, y por sobre todo eso, él es una persona decente, es una persona educado en una familia de valores, en una familia, su señora madre y su señor padre eran personas católicos practicantes, personas de valores. Entonces, y es un hombre joven, es un hombre activo, dinámico y con un deseo de ser un buen presidente de México. Por esa razón, incluyo a Enrique de la Madrid. Segundo, ¿por qué incluyo a José Ángel Gurría Treviño? La razón es fácil de entender. Creo que José Ángel es el mexicano con más experiencia en cuestiones financieras, hacendarias, monetarias, economía internacional, gobernación en la apertura, en la globalidad, producto no solo de sus 15 años al frente de la OSD, sino sus quizá otros 15 o 20 años de funcionario público en México. No solo como secretario de Relaciones, secretario de Hacienda, director de Banobras, etcétera, sino porque jugó un papel fundamental en la renegociación o negociación de la deuda externa en aquellos años críticos. Es un hombre que andaba del tingo al tango negociando, peleando por los intereses de México. Es un hombre formado, es un hombre maduro, no es un jovencito acá, pero es un hombre que está físicamente entero, es un hombre con una capacidad de comunicación de primera, es un hombre con una sólida formación económica, es un hombre con una capacidad de dominar la escena, de saber comunicar, y es un hombre que conecta con la audiencia, porque alguien me decía, oye, porque él es un fifí, es un neoliberal. No tienes idea, le digo, tú no conoces a José Ángel, conócelo y vas a cambiar ese punto de vista. Es un hombre, al igual que Enrique, un hombre decente, un hombre profesional del servicio público durante toda su vida, porque en los 15 años en la OSD pues, se catalogaría como un funcionario público de altísimo nivel. Esas son las razones por las cuales incluí a José Ángel Gurría Treviño. ¿Por qué incluyo a Santiago Krill Miranda? Sí, ya sé que es Cordero. Hurtado, se me confunde por el presidente, pero sé perfectamente. Su señora madre es fue doña Paloma Cordero de la Madrid. Estas cosas, bueno, las agradezco, pues, pero, en fin. ¿Por qué incluyo a Santiago Krill Miranda? Santiago Krill es un hombre acostumbrado a la derrota, sabe lo que es perder un intento de obtener una posición. Santiago es el colmo de la derrota. Cuando era secretario de Gobernación y el presidente Vicente Fox y la señora Marta lo apoyaron con todo para lograr la candidatura a la presidencia de la República. Aquel entonces era el favorito de la pareja presidencial, un caballo negro que nadie daba un centavo por él, llegó defenestrado del gabinete, lo sacaron de manera ignomiosa, en una situación que él no tenía responsabilidad, pero lo sacaron
y con un grupo de 4 o 5 voluntarios, entre ellos uno, el que ya falleció, este señor Murillo, estaba Max Cortázar, una señora de la Sota, y no recuerdo quién más estaba, pero eran 4 o 5, y se fueron a caminar el desierto y le ganaron a Santiago Krill la candidatura. Entonces ya dice uno, es el colmo, ya eso. Bueno, pero en fin. Luego compite Santiago por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México o del Distrito Federal en aquel entonces, y también fue derrotado. Dicen, en aquel entonces se decía que si la campaña hubiese durado 2 semanas más, habría ganado Santiago. El problema es que no duró 2 semanas más la campaña. Santiago hoy sabe lo que es la derrota en la política, y eso, aunque no lo crean ustedes, es una enseñanza muy importante. Es una enseñanza fundamental para todo político, las derrotas. En la victoria todo el mundo está feliz y etcétera, pero en la derrota la gente se pierde a veces. Santiago ha tenido a bien no solo ser derrotado, sino levantarse, seguir adelante y estar hoy al frente de la mesa directiva en Cámara de Diputados, ser diputado federal. Es un hombre con una sólida formación jurídica, es un integrante de un despacho muy prestigiado de abogados corporativos, y es un hombre de una, como dije, sólida formación jurídica, conoce de derecho constitucional. El haber pasado por la Secretaría de Gobernación le da a él una experiencia que quizá los otros no tengan o carezcan de ella. La Secretaría de Gobernación, particularmente en aquellos años, era una secretaría donde la información que pasaba por el escritorio del secretario era una información privilegiada, no solo sobre personajes económicos, políticos, empresariales, intelectuales, sino también sobre los grupos del crimen organizado. O sea, en ese sentido, pues, Santiago no es un newcomer, un recién llegado a eso. Y es un hombre ya en la madurez de su vida, es un hombre que ha sufrido derrotas y las ha procesado. Por esa razón lo incluyo a él, aun cuando reconozco algunas de sus limitaciones, aun cuando ahorita le anda haciendo al valiente y grita y sube la voz, pero ese no es su verdadero carácter. Santiago es un hombre prudente, es un hombre mesurado y no necesita andar gritando para que los ciudadanos conozcan quién es el verdadero Santiago Krill Miranda. 4. ¿Por qué incluyo a Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari y dejo de lado a Beatriz Paredes y a Lili Téllez? A Beatriz Paredes la dejo por varias razones que son obvias. La primera es la imagen de una mujer que ya casi no puede caminar, anda con un bastón, seguramente fue un accidente, es secuelas del accidente que tuvo, pero al margen de eso hay otros elementos. Es una política profesional que ha bailado muchos años, 50 años en la política mexicana. Ella llega en unas condiciones muy interesantes, es del sector campesino, llega y en el sexenio de Echeverría, y su forma de ver los problemas de este país son, a querer y no, particularmente en la parte del campo, una visión aceda y caduca. Jamás le he escuchado a Beatriz Paredes una idea disruptiva en torno a las modificaciones que habría que hacer urgentes al artículo 27. Es la típica dirigente agraria, producto de la CNC y toda la demagogia
campesina y estos pobres campesinos no tienen crédito, no los apoyan, lo cual eso no es cierto, esa no es razón para tener ideas caducas y acedas. Es una mujer que sería una excelente secretaria de Conaculta, por ejemplo. Le gusta esto de la cantada, de componer, de tocar la guitarra y noches bohemias, pero eso no es suficiente para ser candidato a la presidencia de la República. Por lo tanto, va para afuera Beatriz. ¿Por qué no pongo la mujer de este grupo a Lili Telles? Lili Telles ya he manifestado en múltiples ocasiones el aprecio que le tengo, empezando por la oriundez. Somos paisanos, pero también la aprecio por el camino que ha recorrido. Una mujer que llega de la provincia de Sonora y triunfa en los espacios televisivos como conductora, o para decirlo como alguien me dijo el otro día, Ángel, es una lectora del teleprompter. Sí, es cierto. ¿Ah? Pero es una persona sin formación en materia política. Es una persona que ha vivido de la comunicación, pero eso es dando noticieros, reporteando, pero no es una mujer que tenga experiencia en la administración pública. Segundo, quizá es consecuencia de la vida profesional, adora el reflector, busca el reflector, le gusta la estridencia, el grito, acá este espectáculo que brindó recientemente con una discusión, o más bien gritos de ella, porque Jesús, el lavagatos, el bañagatos de Monsiváis, él decía esto, usted esto, pero él tranquilo. La verdad es que el Senado de la República tiene ahí una tercia de mujeres que han hecho de la estridencia prácticamente una religión. La señora senadora Kenia López Rabadán, Lili Telles y en menor medida, porque además tiene una sólida formación profesional, Xóchitl Gálvez. Entonces, Lili Telles, pues podrá quizás aspirar a repetir en el Senado o alguna cosa así, pero no tiene madera, ni experiencia, ni solidez, ni nada para ser precandidata a la presidencia de la República. Por eso le elimino también. ¿Por qué elimino a Mancera y a Aureoles? Porque son un par de sinvergüenzas desvergonzados los dos. Vean cómo dejó a Michoacán Aureoles y la situación de Mancera en el Distrito Federal o en la Ciudad de México. Pues, sí, son impresentables ambos. Entonces, realmente se requiere ser muy cínico para estar aspirando a estar como precandidato. Si realmente consideran que tienen méritos, órale, váyanse por la vía independiente o busquen que un partido los promueva, o ciudadano o algo, o busquen una posición como legisladores, no que los reelijan y los apoye su partido, no, órale, salgan a buscar el voto, nada de lista, vámonos, órale. Y Aureoles, bueno, pues ahí están los dos, muy bien. Tengo el caso de Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos es uno de esos casos casi camaleónicos. Abomina de los políticos y dice que lo tienen hasta la madre, cuando se ha pasado toda su vida profesional, dirigente de la Coparmex y esto, hablando con políticos y negociando con políticos. El proyecto mismo de Va por México es un proyecto político en el que participa él de manera destacada para su concreción. Y de repente sale que lo tienen hasta la madre los políticos. La verdad es que Gustavo de Hoyos es un hombre de una gran frivolidad. No tiene caso que me extienda en este último detalle, pero los que viven en Mexicali saben perfectamente a qué me refiero. En Mexicali, Gustavo de Hoyos es un personaje, si no apestado, casi apestado. Desprestigiado completamente por una conducta personal casi escandalosa, de tal manera que salir y querer dar
cátedra de moral republicana hoy no le queda a Gustavo de Hoyos Walter. También por eso lo elimino. Y Demetrio Sodi, pues voy a decir, yo no lo hacía ya en México, pensé que estaría en alguna transnacional. Él es una persona que durante algunos años fue ejecutivo, creo que en Aurrerá o en Walmart, en alguna de esas grandes empresas, y de repente desapareció. Pero ahora apareció como candidato ciudadano. Ciudadano, pues dices, ¿de dónde? Pues, ¿cómo? ¿Ya? Bueno, entonces, por eso también ni siquiera le di la menor consideración. Romero Hicks, el diputado federal Romero Hicks, es un hombre capaz, es un hombre con una sólida preparación como legislador, pero no emociona ni a su señora esposa. Es un hombre prudente. O sea, cuando veo a Romero Hicks hablar en la tribuna, imagino a un sacerdote en el púlpito, aventándose la homilía de ese domingo. Esa es la imagen que a mí me transmite Romero Hicks. Y no lo digo en sentido peyorativo, sino es un estilo, es un hombre tranquilo, es un hombre prudente, mesurado, cuando lo que requiere este país hoy son cualidades de otro tipo, de otra índole, pues. Entonces, por eso también no lo consideré. Entonces, déjenme ver, creo que ya expliqué todos. Ildefonso Guajardo. Ildefonso Guajardo manifestó su deseo de ser precandidato, de participar en este ejercicio. Ildefonso Guajardo, sin duda alguna, es un gran economista que se ha especializado en cuestiones de tratados comerciales y comercio internacional en general. Participó en la primera negociación, en la negociación del Telecán, y es el que conduce, junto con Ken Smith, el equipo negociador de la actualización del tratado, el hoy llamado TEMEC. Es un hombre de una sólida formación. Sin embargo, producto mismo de ese trabajo, de esa actividad profesional en el sector público, es poco conocido, Ildefonso. Es poco conocido, de tal manera que sería muy cuesta arriba hacerlo. Y el campo de su trabajo ha sido muy en la parte económica. Él intentó ser candidato a la gubernatura del estado de Nuevo León, por desgracia, una mala jugada ahí que le hicieron, lo dejaron, pero habría sido sin duda alguna el candidato ideal para Nuevo León, el candidato ideal y no el payaso que tienen como gobernador. Sin duda alguna de ganar la oposición, Ildefonso sería un excelente secretario de Economía. Excelente. Reconstruir el equipo que estos inútiles y estos frustrados y envidiosos sociales de Morena corrieron a 200, 300 personas especializadas en estos campos donde Ildefonso ha sido una estrella. Esa es la razón. Entonces ahí está mi quinteta. ¿Qué pasaría si Francisco García Cabeza de Vaca no califica por las razones que dije o por la doble nacionalidad o por esta denuncia, por lo que sea? Habría que incluir a alguno, no sé si alguno de los que estuvieran aquí o de los que llegaren para... ¿Qué Claudia? Ruiz. La Claudia, me faltó la Claudia, ahorita hablo de la Claudia. Perdón, señora senadora, ahorita creí que ya la habría justificado usted por qué la incluí, pero está usted incluida en mi lista. Si algo tiene de bueno esta lista, bueno, está incluida aquí. Pero termino, ya me distrajeron. Si llegaren a incorporarse otros a esta ya larga lista. ¿Por qué incluí a Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari? En primer lugar, y el elemento fundamental no es porque sea mujer, ha sido legisladora, ha sido diputada federal, es senadora, ha sido secretaria de Estado, dirigente política. Es decir,
se ha movido en los altos círculos del poder político en nuestro país. La parte del amor y gusto por la política le viene por la parte paterna y materna. Hija de quien tenía un gran futuro político, José Francisco Ruiz Massieu, que murió en condiciones trágicas, y por otra parte, es hija de la señora Adriana Salinas de Gortari, integrante de esa gran familia, que la política la traen en las venas. Siento que la senadora Claudia Ruiz Massieu ha vivido toda su vida, desde edad muy temprana, en el ambiente de la política. La conoce, se ha desempeñado, si bien en los últimos meses ha mostrado una inclinación a un personaje impresentable como es Miguel Ángel Osorio Chong, pero ese es un problema de ella, de elección, en haber apoyado en la querella interna que trae Osorio Chong en contra de la dirigencia nacional, pero creo que frente a las otras mujeres, a Beatriz Paredes y a Lili Telles, no hay duda alguna que ella es la que debe estar representando a la mujer en esta quinteta que, la repito, Enrique de la Madrid, Cordero, para que no me digan, Cordero, hijo de doña señora ya afinada, Paloma Cordero de la Madrid, ¿de acuerdo? Bueno, que vivía en Coyoacán, en la Ciudad de México. José Ángel Gurría Treviño, Santiago Krill Miranda, Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari y Francisco García Cabeza de Vaca. Alguien me decía el otro día, oiga, ¿y por qué usted no menciona a Alito, al licenciado Alejandro Moreno, en esta lista? Por algo tan sencillo como esto, le digo. Yo no he sabido que públicamente haya manifestado su deseo, el licenciado Moreno Cárdenas, de participar en esta contienda para seleccionar o designar al candidato de Va por México a la presidencia de la República. Él es hoy diputado federal y presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Los tiempos son los tiempos, dice el clásico. Se han acelerado los tiempos, se nos vino el tiempo encima, de tal manera que si Alejandro Moreno Cárdenas tiene este interés, evidentemente tendría que solicitar licencia o renunciar a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional e incorporarse a este grupo de tiempo completo una vez que Va por México definiere las condiciones. Entonces, por esa razón no está incluido aquí. Esa es la razón. Tiene, como todos los que están aquí en estos 13, tiene positivos y negativos y sería responsabilidad de la comisión correspondiente o de quien designare Va por México para hacer la selección, de valorar unos y otros de cada uno de los 5. En ese sentido, sigo yo con esto de los 5. Y en esas condiciones habría que, es lo que haría yo, pero eso es una idea nada más, quitaría uno y pondría al otro. Pero eso yo no lo decido. Pero por lo pronto, de los que han manifestado abierta y públicamente querer participar en esta, vamos a decir, contienda o como se llame, todavía hasta donde yo sé, reconozco mi ignorancia, que Alejandro Moreno Cárdenas haya manifestado interés abierto, público, para entrarle a esto. Esa es la razón. Ahora bien, ¿qué le parece si usted elabora su quinteta también? Si han estado diciendo que la ciudadanía, que es incorrecto, que los ciudadanos deben participar en la designación del candidato, ¿por qué no elabora su quinteta y la envía a uno de los 3 partidos que forman Va por México? Forme su quinteta, los 5 que guste usted. Órale. Y que le lleguen esas opciones o esas propuestas a Va por México, que no determinaría, porque no conocemos el método,
pero al menos tendrían una idea más o menos ahí medio ranchera, los tres partidos, de quiénes son los personajes a quienes los ciudadanos les gustaría ver como potencial candidato a la presidencia de la República. Ahora, valdría la pena aquí aclarar lo siguiente. Normalmente, en todas las campañas, y particularmente esto fue un método que estableció el PRI, que estaba el candidato y luego se tenía al plan B, es decir, en caso de faltar el candidato, ¿quién sería el sustituto? El caso más reciente que nos ocupa es el caso del finado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Cuando él es asesinado, el coordinador general de la campaña, el doctor Ernesto Zedillo, sube como candidato. Entonces, pero bueno, aquí eso no operaría. Dios guarde la hora, diría mi mamá, pero yo le suplicaría a usted que haga su quinteta. Aquí están los 13 nombres que ya aquí están grabados. Usted puede regresar y fulano, 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 y de ahí diga, no, pero no me gusta este, quiero meter a este y quiero meter al otro. Juegue usted con esos nombres, pero eso sí, ponga 5. Porque creo que es un número razonable, eso sí, manejable, que pueden llevarse a diferentes ciudades del país, hacer debates o conferencias, ir a ver a grupos de productores, grupos de empresarios, a centros de investigación, a reunirse con los directivos de think tanks, etcétera, etcétera. Entonces, creo que va a ser algo interesante y con una ventaja sobre Morena, pero tremenda. Aquí hay talento, hay experiencia y hay decencia. Allá ni hay talento, ni hay experiencia, ni hay decencia. Allá lo que hay es oportunismo, hay abyección y hay complicidad con el que ha sido el peor presidente de la historia de México, el bulto López Obrador. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel. Espero que haya sido de su interés. Yo ya tengo mi quinteta, ¿sí? Ya hice yo mi trabajo. Ahora les pido a ustedes en un papelito y pongan ahí al partido, al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, al del PAN, al PRD o al nombre de cada uno, a Marco Cortés, Alejandro Moreno, a Jesús Zambrano. Mi quinteta es esta, y usted ya empieza a interesarse a la política. Necesitamos hacer que más y más mexicanos se interesen por la política. No caiga usted en eso que les leí del doctor Daniel Innerarity, de los idiotas, como se decía en aquella época de la Grecia antigua, pero usted participe, usted opine, usted entérese, y eso lo hará de entrada un ciudadano responsable. Muy bien, muchas gracias. Aquí terminamos y nos quedan ahí unos cuantos piloncitos, por favor. Hacen una pregunta con respecto a cabeza de vaca. A cabeza de vaca. Muy bien, viene de allí. Dice que si él nació en Estados Unidos, en McAllen, y que el artículo 82 de la Constitución establece que debe de ser mexicano por nacimiento. A ver, miren, una de las cosas que a mí me molesta más es que piensen que cuando yo hago una afirmación, no hice la tarea. Me molesta eso. Iba a utilizar otra palabra, pero es muy grosera. Mire usted, la prohibición de la doble nacionalidad no está en el 82, está en el artículo 32 de la Constitución. Lean bien. El artículo 82 habla debe ser mexicano por nacimiento, pero en el 32 se establece claramente lo de la doble nacionalidad. Entonces, hagan la tarea. No se vayan nada más con la finta del 82. Vayan a los otros artículos
pertinentes para tener el panorama completo. Ahora, es cierto, el artículo 82 dice eso, por nacimiento. Pero ¿qué tal si el señor García Cabeza de Vaca es hijo, nació por un accidente de la vida en Estados Unidos, pero es hijo de padres mexicanos por nacimiento? ¿Qué tal? Él también sería mexicano por nacimiento. Pero al no haber renunciado a la nacionalidad norteamericana, el 32 prohíbe que sea candidato. Léanlo el artículo 32, entren allá a la Constitución y ahí léanlo. Y por favor, les suplico, es una súplica, que no me subestimen, por favor. Por favor, ¿no saben ustedes lo que yo he leído de la Constitución y estudiado la Constitución en los temas aquellos que me interesan por las opiniones que emito? Nada más eso les digo. Por favor, es decir, podré estar equivocado en un concepto, pero de que no haya hecho yo la tarea, eso de que me digan, es que el artículo 82, ay, señores, le quieren vender chiles jalapeños a Clemente Jacks en esto, hombre. Va a estar muy difícil. Yo prefiero los chipotles de la costeña.